Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento, ¿cómo anda Cortina? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, déjenme saludar a los peluqueros en su día, en ¿Cómo no? especial para a Renzo y a Ale Luqueta, que son los que se ocupan de mi pelo siempre históricamente. Bueno, ¿vamos por las noticias? Vamos por las noticias, ¿cómo no? Bueno, este jueves paro. Efectivamente. Un paro muy importante. Me parece que, salvo la UTA de Fernández, que está ahí todavía en negociaciones, Sí. todos los gremios que tienen que ver con el transporte Ujú. van a adherir. Y una de las cosas, Luis, que estaban conversando, porque estuve ahí en una reunión donde estaban Moyano, Smith, Aeronavegantes, Piumato, una de las cosas que iban a plantear es no tener como bandera el mínimo no imponible, claro, el de porque ganancias. esto los convertía frente al gobierno y a los otros sindicatos en los sindicatos poderosos, los ricos. Claro. Entonces, bueno, no quieren esa bandera. Ajá. Entonces, Pese a que, viste, esa barrera cada vez está más abajo, ¿no? Es cierto que los gremios grandes, la Sí. construcción, bueno, la construcción no tanto, pero camioneros, judiciales, transporte en general, son gremios muy afectados. Pero eso no quiere decir que el afectado sea Moyano. Con que ganes más de 15.000 pesos, bueno, pero ellos decían, estás adentro. ese era un flanco vulnerable, Claro. que no querían, Es probable, no querían poner Sí. ese flanco a la vista. Entonces van a ir por la jubilación Ajá. y van a hacer una especie de radiografía Sí. de en qué gasta el dinero la ANSES, Ajá. porque habría dinero para los jubilados Sí. y se están gastando en otro lado. No Ujú, quieren quedar del lado de patria o buitres, Claro. no quieren quedar del lado de los buitres, entonces bueno, van a argumentar para eso. Claro. Y bueno, y va a haber, Bueno. se supone que va a ser un paro donde no se va a poder movilizar nadie, ¿no? Claro, tiene lógica porque viste que lo financian los buitres a los sindicatos grandes, ¿no? ¿En qué sentido ¿Sabías lo eso? dicen? Bueno, no sé, por lo menos esta mañana el jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo eso. Así que no sé, si le tenemos que creer, será que el señor Paul Singer y los fondos buitres en general tienen influencia en la oposición, en todos los partidos de la oposición, Sí. en los medios, que ya sabemos que somos candidatos naturales a ese puesto, pero también los sindicatos, porque si hacen el paro están con los buitres. Pero uno podría decir, indirectamente, implícitamente, le estás haciendo el juego a los buitres. Bueno, es un argumento discutible, Sí. pero argumento al fin. El problema es que él dijo que lo financian los buitres. Una cosa rara. Es raro. También es raro, a ver, Luis, cómo se está comportando la oposición frente a todo Claro, esto. claro. No es un bloque la oposición. Me No. parece que la única voz interesante es la de Ernesto Sanz. Ujú, Me parece que es el único que el otro día puede plantarse, Sí. puede argumentar. No se está escuchando ni a Carrió ni demasiado a Macri hoy, por Efectivamente, ejemplo. Efectivamente. En Ahí, la verdad que el único que salió de entrada a cuestionar los dos proyectos de ley, no tanto el de Sí. reforma de la ley de abastecimiento como el de el pago soberano de la deuda, el único el primer día ya dijo que iba a votar en contra, sus legisladores iban a votar en contra, fue Mauricio Macri. Después hubo cosas de Sí. no lo vamos a acompañar, escuchaba esta mañana Sí. a Giustiniani, es decir, en el UNEN en particular, dentro de UNEN hay posturas para todos los gustos. Todos están más o menos en contra, pero más o menos a favor de algunas cosas, entonces lo más probable es que se abstengan, no que voten en contra. El Frente Renovador de Sergio Massa diciendo, bueno, en realidad no es que vamos a votar en contra, vamos a plantear un proyecto alternativo para consensuar. Bueno, Una vez más la iniciativa la tiene el gobierno, lo cual... esto es lo que me parece que la gente, el votante, no entiende. Claro. No entiende de qué lado están los distintos partidos. Claro. No se entiende si la oposición... Porque hay un momento donde, cuando Cristina da la sensación que no va a apoyar a Scioli, como dice Pañi, se va a convertir en la líder de la oposición. Claro. Digo, ¿dónde está también Claro. los distintos sectores del gobierno? Más allá de que se presenten Rossi como precandidato, Sí. Tayana, Randazzo. Digo, va a haber pronto más precandidatos que gente. Sí, el que parece que se está bajando es Kicillof, ¿no? Ese proyecto medio en las sombras que había de ponerlo a Axel Kicillof, el ministro de Economía, en el lugar de un precandidato potable, aparentemente él mismo está
recogiendo un poco el hilo diciendo, dentro de 4 años podremos hablar, ahora me parece que es un poco pronto. ¿Hablamos de plata? Sí, Ani, por supuesto, hablar de plata implica volver a hablar de esos temas que veníamos comentando, ¿no? La ley de abastecimiento y la ley de cambio de la forma de pagarle la deuda soberana, como dice el proyecto de ley. Es un proyecto que va a ser muy discutido y bastante difícil de, no sé si de aprobar, que probablemente los números los tenga el gobierno, sino de llevar a la práctica, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que es un grupo de bonistas a los que el gobierno puede ir uno por uno a ofrecerle estas nuevas condiciones. Con lo cual debería primero tener la adhesión de un grupo. Por otro lado hay que ver de qué manera se pone en práctica, ¿no? Porque hay muchos de esos dueños de bonos, los llamados fondos de inversión, que son fondos de inversión extranjeros, muchos norteamericanos, y en particular en los casos de los norteamericanos no tienen la posibilidad de aceptar el pago en la Argentina, porque su estatuto de cómo manejar sus inversiones les impide cambiar la jurisdicción de Estados Unidos. Con lo cual es un tema que todavía nos va a traer mucho para discutir. ¿Esto es para hacer tiempo? Yo creo que en parte es para hacer tiempo. En la conferencia de prensa que dio el ministro Kicillof, después del día siguiente del anuncio de Cristina Kirchner del proyecto, él dejó entrever la posibilidad, algo así como un... Por supuesto que si los fondos buitre y el juez Griesa nos dan la posibilidad de buscar un acuerdo, nosotros lo veríamos y esto quedaría, no lo dijo expresamente, pero como que quedaría de lado, digamos. El hecho de hacer tiempo, como sabes, tiene que ver con llegar a diciembre cuando se vence la famosa cláusula que nos llevaría a pagarle a todo lo mismo que le estamos dando mejor a otros, digamos, ¿no? Bien. Y empresarios, bueno, muy preocupados, sobre todo, no tanto te diría por la ley de pago de la deuda, sino por la ley de abastecimiento, porque lo ven como un avance muy importante sobre lo que es el manejo de sus propias empresas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de eso en un ratito. Auspiciantes, dale. Acá estamos con Carlos Pedro Spadone, empresario, presidente del Grupo Spadone, presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, Industria y Comercio. ¿Cómo va, Carlos? Muy bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Está hecho un experto en China. Es nuestro Marco Polo, al revés. En 1983 fui por primera vez. Y encontré una China realmente muy pobre, muy humilde todo el mundo, comiendo exclusivamente arroz. Claro. Bueno, y con frío. Entonces Mao, que inventó ese uniforme para todo el mundo igual, para hacer una sola prenda y que eso salía más barato, estaban todos, desde el más alto funcionario político del gobierno hasta el más humilde con el uniforme Mao. Y a las fábricas que habíamos visitado en aquel momento, que recuerdo que en una de ellas se hacían los ejes para las turbinas Boeing, ¿no? En 1983. Bueno, hoy es un fenómeno lo que hacen, ¿no? Cómo viven, 360 millones de chinos que tienen más de $1 millón. Claro. ¿Y quién es más Marco Polo? ¿Franco Macri o usted? Bueno, Macri fue mucho después, pero fue de otra manera y dejémoslo ahí. ¿Mejor o peor? No, es otro tipo de persona, Franco Macri. Uy. Lo digo yo, es porque usted dice eso porque está como muy asociado al Estado, en este caso, a la movida que hace desde el Estado. Siempre fue patria contratista, siempre trató de hacer algo en China, desgraciadamente no pudo hacer nada. El hombre que lo acompañó a él estuvo trabajando conmigo 5 años y cuando Macri lo contrató por 2 años, estuvo con él 2 años y bueno, y cuando volvió bastante desilusionado. No sé, yo creo que no hizo nunca nada Macri en China, pero no vengo a hablar de Macri, no hablemos de China. Nos interesa hablar de China y de sus negocios. Pero cuando hablamos de alguna persona me gusta decir la verdad. Claro, claro. Es difícil hacer negocios, me imagino que debe ser difícil hacer negocios desde un sector privado sobre todo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, esta semana pasada mi hijo
firmó un contrato con el principal diario de Beijing, Ajá. que tira 700.000 ejemplares por día, y para China es una, Sí, sí, claro. una tirada muy grande porque la gente que lee, Claro. vamos a decir, es esa sociedad que son 360 millones de personas que tienen posibilidades. Le llevó 2 años a mi hijo. Antes que estuviera mi hijo en esa negociación, hubo gente de otros países trabajando 4 años y no pudieron lograr nada. ¿Y en qué consiste el acuerdo o el contrato? Bueno, el contrato consiste de que ya vamos a comenzar, van a comenzar esta empresa china, yo no tengo nada que ver, es Sí. mi hijo, esta empresa china con Fontevecchia aquí en Argentina, Editorial Perfil. Editorial Perfil, van a hacer una primer revista y inmediata, tipo Caras, ¿no? Ajá. Sí. Se va a llamar Famous, Sí. en inglés, y después van a hacer Caras y harán toda la línea que tiene Perfil acá, que son 50 revistas, ¿no? Claro. Ha incorporado unas cuantas más que compró últimamente ahora en Brasil, Ajá. así que, bueno, en China va a haber un gran ¿Y mercado. se va a imprimir en chino? ¿Se va a imprimir? Lógico, claro, sí, lógicamente, es para ellos, Claro. es para los chinos, Claro. Retomando lo que usted decía del 83. sí. A ver, de los distintos gobiernos, porque esto era Alfonsín en su momento, Sí. habrá sido Menem después, Sí, habrá sido un poquito Duhalde y Sí. bueno, habrá sido de la Rúa, habrá sido Kirchner. Sí. Digo, ¿cuál es la gestión que lo impulsó a llegar a China? en 1983 yo iba a ser secretario político del partido, que me eligieron cuando volví de China, Sí. del Partido Justicialista. Sí, sí, claro. O sea, yo fui el primer secretario político en la historia del peronismo, porque cuando vivía Perón no había secretaría política. Se creó la secretaría política en octubre del 83 y bueno, yo fui elegido el Sí. secretario político. Yo me acuerdo de un acto, de una reunión en el teatro donde hubo bastante lío. Siempre. Una famosa reunión en su teatro. Sí, sí, siempre. Pobre, En el Lola estaba Membrives, Menem digamos. En el Lola sentado. Membrives. Estaba sentado Menem en primera fila y mi hermano tuvo que ponerle un diario sobre la cabeza porque le arrojaban cosas, sí. Pero bueno, el peronismo es así. El peronismo Claro. es muy diverso, son corrientes totalmente distintas, desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha. Es un partido, es un movimiento, como decía Perón, Sí. donde interviene mucha gente distinta, ¿no? Pero volviendo a China, voy en el 1983 y ya como secretario político del Del partido, y entonces tengo la gran posibilidad que el secretario político chino, Hu Xili, me recibe como un par, como tal, cosa que fue muy importante. Lorenzo Miguel, que dirigía esa misión allá, Ajá. que era secretario general de las 62 62, organizaciones. ¿Fueron con Lorenzo Miguel? Sí, sí, y 10 sindicalistas más, algunos empresarios, y bueno. Entonces allí tuvimos oportunidad también de entrevistar al secretario general, o allá se llamaba presidente de los sindicatos de trabajadores chinos, Ajá. que claro, era el sindicato más grande del mundo, Un cuadro del Partido Comunista, seguramente, totalmente, además. Sí. totalmente, un hombre que ya venía de Mao. Claro. Me enteré el año pasado de lo que realmente era este hombre, ¿no? Este hombre era un chino alto, tenía como 2 metros de altura, era una cosa increíble. Raro. Muy porque raro, no- ¿no? en general no Era, son tan era un altos. inventor, él tenía patentes de invención muy importantes en la parte electrónica, Ujú. fue presidente después de la empresa electrónica más importante de China, del gobierno, y yo en ese momento llevé una esponjita, una lana de acero que yo hacía, que se llamaba Qué linda. Ujú. Entonces, en un momento, me preguntó qué hacía. Bueno, le dije eso, que yo tenía el producto, que se lo quería mostrar. Esto es mucho antes de los vinos, perdóneme que Totalmente, mucho Claro, antes, en el claro, 83. Claro. En China no había un elemento de limpieza, Ajá. no había un trapo de piso. Ajá. La escoba era un palito con paja que limpiaban. Sí. Realmente la limpieza estaba Claro. descartada en ese momento totalmente. No había un producto de limpieza. Había jabón en los hoteles Sí, sí, internacionales que era el... O sea, así como Marco Polo trajo los fideos, usted trajo, fue Usted la llevó. esponjita. Una Llevó los esponjita. fideos, la esponjita. Bueno, y yo limpié con esa esponja, que era maravillosa. Fue un poco con que me inicié en mi vida. A los 18 años yo inventé ese producto, que era una lana de acero con detergente.
y le limpié una cacerola enorme que trajeron negra, así como está vestida, ni toda negro. Cuando doy vuelta y le muestro al chino, que se ve en el reflejo, dice, tira un nombre, ¿no? Y yo le digo al intérprete, ¿qué dijo? Magia. Ese es el nombre que le vamos a poner al producto. Firmé un contrato con el chino, voy rápido, ¿no? Pero sí. en unos días después firmé un contrato con este hombre que tomamos mucha simpatía para poner una fábrica de lana de acero. Cuando vine al país, que yo después fui dueño de Virulana, que tenía las máquinas, tenía una máquina disponible, una línea para llevar a China. ¿Y la llevaron para allá? No, vinieron las elecciones, como pregunta Ani, perdimos con Alfonsín, perdimos bien, lamentablemente perdimos con Alfonsín, hicimos mucho nosotros por la democracia, se habla siempre de la democracia de Alfonsín, la democracia fuimos todos los que luchamos, y los peronistas por ahí pusimos más hombres que murieron por el tema este. Bueno, y entonces yo me quedé... ¿Y por qué se cortó? Me quedé ¿Era yo un acá. negocio privado o no? Era el secretario político del partido, o me quedaba acá a reordenar el partido, que como dice, ahí estamos, hubo muchos problemas, hubo muchos congresos, y después en un congreso, después de 4 o 5 reuniones en el Teatro Nuestro, en el Odeón, en La Pampa, en Río Hondo, se resuelve el problema, y ahí surgen la corriente donde está Menem, Grosso, de la Sota y Cafiero. Los renovadores, no eran tan renovadores, porque Cafiero era el más viejo de todos, pero bueno, dijeron los renovadores. Y ahí empezó la renovación del peronismo. Sí, claro. Yo empecé a trabajar con Menem viendo que podía ser un hombre que podría después ser. No me equivoqué tampoco, puse todo mi tiempo con él. Le ganamos a Cafiero la interna, me quería matar Antonio a mí, porque yo había sido el promotor de todo eso. Le ganamos la interna, y bueno, al ganarle la interna ya hay Menem presidente, y entonces hay un amigo, que yo realmente creí que lo hacía por mal, y creo que lo hacía por bien, Manzano, le dice a Menem, a Carlos hay que mandarlo a China. Y yo le dije a Menem, a mí no me mandas a ningún lado, yo estoy acá. Y me nombrás a mí. ¿Usted pensó que querían sacarlo del medio? Claro, yo pensé posiblemente Manzano estaba bien. Y hubiera sido muy importante, porque aparte de ser embajador, yo podía haber comenzado con mis cosas. Tenemos que ir a un corte, pero le quiero dejar una pregunta para después, ¿no? Usted vio que el otro día hubo un episodio en la universidad, en la UCA. Sí, claro. Donde le tiraban huevos, lo agredieron a Cavallo. Sí. Quiero saber usted, que vivió esa etapa y que hizo negocios en esa etapa y que apoyó a Menem, ¿rescataría a Cavallo? ¿Hablaría bien? ¿Apaña lo que pasó el otro día? ¿Me lo contesta después del corte? Yo te voy a contestar algo que ¿Después del corte? Sí, después del corte, pero algo que realmente es una... Vamos al corte. Es algo que no... Chevrolet Find New Roads. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. 1, 2, 3, it's time to get started. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Zurich. 50 años protegiendo a los argentinos. 0800-333-555.
Zurich. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Peugeot Car Safe. Un servicio de seguridad y asistencia vehicular que asegura el bienestar del conductor y sus ocupantes a través de una aplicación móvil con 9 funciones específicas. Localización vehicular. Recorrido histórico. Zona segura. Velocidad máxima. Aviso de service activo. Botón de emergencia. Puntos de interés. Recupero vehicular. Escolta vehicular y Core Assistance. Peugeot Car Safe. Toda la seguridad que tu auto y vos necesitan en tu smartphone. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Carlos Spadone, un histórico del peronismo, de los empresarios. Carlos, yo le había preguntado, ¿usted qué rescata de Menem y si rescata algo de Cavallo, si le pareció correcto o incorrecto lo que pasó el otro día en la UCA? Bueno, yo creo que una agresión así no se merece nadie. Yo creo que todo tiene que ser diálogo, conversación y demás. Claro. Ahora, yo te cuento algo que es muy lindo por el tema de Cavallo, que no se sabe. Nosotros cuando ganamos la interna con Cafiero, armamos 10 personas. Con Menem, ¿no? Con Menem, Claro. sí. Le ganamos a Cafiero la interna y fuimos a Europa, a 4 países. Italia, Alemania, Francia y España. Fuimos muy mal recibidos prácticamente en todos lados. En Francia yo hago la reunión en las oficinas de un empresario muy importante, el segundo hombre rico en Francia, que se llama Jérôme Seydoux. Jérôme Seydoux tenía compañías aéreas, un montón de cosas, y acá era socio de Virulana. Ajá. Cuando yo quise comprar el 100% de Virulana, él compró el 50% y lo tuve de socio muchos años. Después él le vendió todo el grupo completo al gobierno, cuando estaba Mitterrand, francés, el Spontex era el grupo, y fue también Virulana ahí. Y fui socio de Virulana. Y ahí estaba, Costa Méndez, Boyano, que después eran todos personajes. Lamentablemente ninguno tenía cabeza empresaria, pero bueno, en determinado momento dijimos con mi hermano, o compramos todo o nos vamos. El gobierno dijo, no, nosotros nos quedamos con la empresa y le pagamos nosotros. Pues arreglamos, nos fuimos. Sí. Lamento mucho haber vendido una marca que es sinónimo. Sí. Bueno, cuando hacemos la reunión en la casa, en los escritorios de Jérôme Seydoux, después vamos caminando hasta el Hotel Crillon. Entonces yo voy con Menem, caminando. Hacía frío, es como un día como hoy, que el frío de golpe. Es templado, claro. Y entonces me compré ese sobre todo que traje hoy acá ya con Menem. Seguimos caminando y me dice, ¿quién te parece ministro de Economía? Y mira, a mí me parece Curia. Había ido Curia, habíamos elegido un senador, yo elegí a Juan Carlos Romero porque su papá era muy amigo, elegimos a Carigliano como diputado, fue Rodríguez como dirigente de Esmata, un dirigente de Mata, fue Menem, Ramón Hernández, Zulema y yo. Éramos 10, justo 10. Bueno. La Armada Brancaleone, con todo Yo respeto. creo que bueno, a la reunión esa fuimos Curia, Cavallo, Menem y yo, ¿no? Los economistas conmigo. Esa fue una reunión muy importante. Mi ex socio reunió gente muy pesada, Perdón, en ese momento Cavallo ya era canciller en potencia, digamos, que fue su primer cargo, ¿no? No, ahora te cuento eso también si tengo tiempo, ¿no? Sí, Porque es lindo porque esto es una claro. cosa que no la sabe nadie. Va a estar en el libro. Entonces, vamos caminando y me dice, ¿quién te gusta? Le digo, Curia me gusta. Sí. Curia es peronista, Cavallo que tiene que ver con nosotros, le dije, Claro. ¿no? Me dice, bueno, en el momento va a ser otra persona, pero va a venir Cavallo como ministro. El ministro de Economía, importante para mí, gobierno va a ser Cavallo. Ah, mira. Bueno, se lo dije a Cavallo y a Menem después, hace muchos años después. Entonces, seguimos caminando y demás. Viene el momento que acá volvemos a Buenos Aires, empezamos a llamar a la gente, lo llaman a Cavallo de Córdoba.
lo traen del aeropuerto, que un amigo que fue a buscarlo, y Menem me dice, atendelo vos, porque Cavallo en ese momento no iba a ser ministro de Economía, y él venía para ser ministro de Economía. Claro. Entonces en la calle Callao, donde era la peluquería Basile, que ahí estaba Menem, dormía en el primer piso, subimos por una escalerita muy larga, allá al lado de la cocina, una mesa redonda, me siento con Cavallo y le digo, Mingo, vas a ser ministro. Sí, digo, no, pero no de Pero economía. no ahora. No de economía. ¿Cómo no de economía? Si no soy ministro de Economía, no soy nada. Ya, espera. Vos vas a ser canciller. Claro. Yo te digo lo que podés hacer. Vos que tenés tanto el tema de la economía en la cabeza. Después vas a ser ministro, confía. Pero ahora vas a ser canciller. Y entonces me dice, ¿y qué se te ocurre? Le digo, bueno, en el Ministerio de Economía hay una parte que puede ser de comercio exterior. Claro. Trae la Cancillería. Y él trajo, no sé bien el nombre ahora, toda esa parte Claro. que estaba en Economía, la trajo a Cancillería. Entonces él fue ministro, canciller, pero manejó la Después fue economía, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Después, Ahora, ¿qué pasó con el partido en todos estos años? Porque pasamos de un compromiso hasta tener un cargo incluso de asesor presidencial con Carlos Menem, a hoy que, bueno, se te vio yendo a Angola con Guillermo Moreno, pero no sabemos si tenés una relación con el partido orgánica o no, digamos. Bueno, yo vengo de mucho antes, ¿no? El otro ¿Cuánto- día... perdón, ¿cuánto nos queda? 2 minutos. Bueno, yo vengo de mucho antes, vengo de Framini Anglada. ¿Qué era Framini Sí, sí, Anglada? sí. Framini Anglada, Perón a la Rosada. Yo fui con Framini, que siempre estuve ligado a los sindicatos, aparte de ser un empresario. Nos mataron a palos allá en La Plata, no nos dieron gobierno. A los pocos días cayó Frondizi, que fue el que posibilitó. Bueno, soy peronista del peronismo. Eso está yo. clarísimo. Después sí, sí. vengo... ¿Y el kirchnerismo es peronismo? Y sí, hay peronistas en el kirchnerismo. Yo estuve en el acto de Tayana el otro día como un peronista más, porque lo quise mucho al padre y creo que Jorge es una muy buena persona. Me invitó y fui, vine especialmente de Córdoba. Déjame hacerte una última pregunta Sí. antes de terminar el programa. Porque de China no hablamos hoy, tengo que venir otro día. Perfecto. Te lo tomo, dale. Sí, cómo no. Quiero saber, Sí. ¿y cómo ves el tema de Moyano y la CGT, las dos CGT? Vos que sos un tipo de sindicalismo. Bueno, a Moyano lo veo bien en Independiente, ¿no? Mi mujer contenta porque es hincha de Independiente. Lamentablemente no ganó ahora, pero ¿Y, dónde bueno. y a quién ves como líder de la CGT? Bueno, De la Moyano uni- es un líder, sí, Moyano es un líder, es un hombre que realmente ha hecho mucho por los trabajadores, Moyano pelea mucho por su gente, tanto es así que es un gremio que los que trabajan en el gremio Moyano ganan mucho más que otros. Seguro. O sea que el gobierno debería volver a amigarse si quiere volver a ser peronista, digamos. No, no tiene por qué. Es un peronista, hay tantos peronistas, el gobierno sabe lo que hace. La señora sabe lo que hace. La última, porque ya Sí, me queda. sí. Vos hablaste de la patria contratista. ¿Esos son poco empresarios, medios empresarios? ¿Los queremos, no los queremos? Bueno, ¿Cómo es? lamentablemente, acá, acá siempre se ven las mismas caritas, siempre, en políticos, en todo el mundo. Ajá. Y son todo igual. Y los empresarios también. Acá hay un grupo de empresarios que es la patria contratista, que ha estado siempre y siempre está en todo. Y siempre vive no de la obra que hace, sino de los juicios que le hace al gobierno para cobrarle después sobreprecios Padone, y demás. te súper agradecemos, Gracias por venir. porque la verdad que fue un lujo. Bueno, Vas a volver. cuando Y no sé si quieras. vas a hacer millones. Pero hablar de vas a China, volver. ¿eh? Hablar de China. Dale, cómo no, claro, que Bueno. está muy candente. Gracias. Me voy ahora el 5 a China. Dale. Bueno, a la vuelta, dale. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo lunes.